Muy bien. Hoy, en este día, queremos hablar sobre un tema, sobre la depresión. Y para este tema tenemos un invitado que, va a estar con nosotros, Mauricio Amaral, y le pido que se una a la reunión para poder comentar un poco algunas preguntas, algunas respuestas de Mauricio y agradecer por su presencia acá. Así que, Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Matthew, por la invitación y un placer estar contigo hoy. Muy bien, gracias, Mauri. Y ahora te pido que te presentes un poquito para saber quién sos, de dónde venís, dónde vivís, qué profesión tenés y así seguir. Muy bien. Mi nombre es Mauricio Amaral, yo soy médico, soy internista y neumólogo, trabajo aquí en Montevideo, en el medio público y en el privado, y también soy anciano de la iglesia de Manga, que también está aquí en Montevideo. Y como te decía, es un gusto poder dar una mano con estos temas. Muy bien, Mauri. Bien, como vos decías, sos médico y ves la depresión desde otro punto de vista, quizás de nosotros que somos más, estando en la ciudad, no estando tanto dentro de un lugar de salud. Y yo quería preguntarte algunas cosas relacionadas a la iglesia, relacionadas a este tema en particular. Y para sacarnos dudas, ¿verdad? Y lo primero que te quería preguntar es, ¿qué es la depresión? Muy bien. La depresión es un trastorno mental muy frecuente, afecta, se calcula, a 300 millones de personas en el mundo en determinado momento, no en todo el tiempo, digamos, y está caracterizado por varias cosas importantes. Esto es la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Está caracterizado por tristeza, ¿no? El ánimo que predomina es la tristeza, ¿no? La falta o la pérdida de interés por las cosas que antes le interesaban a la persona, la falta de placer, ¿no? No encuentra placer ni sentido a seguir viviendo las cosas, la falta de esperanza, la desesperanza también, y puede afectar no solamente el pensamiento, los sentimientos, sino también el comportamiento de la persona. También a veces afecta lo que es las ingestas, la persona no quiere comer, le pierde el interés a seguirse alimentando, muchas veces trae trastornos del sueño también, insomnio, y en su fase más, más profunda o más difícil de sobrellevar, también puede traer ideas de muerte, ¿no? O sea, como un pesimismo y una desesperanza, como que está en una situación que no va a cambiar y empieza a pensar a veces inclusive en la posibilidad de quitarse la vida y a veces también con planes concretos de cómo quitarse la vida, que eso sería como el estado más profundo y más grave de una depresión mayor. Bien, Mauri, como decías, sos anciano allí en la iglesia cristiana evangélica en Manga. Y como cristiano, yo te preguntaba, ¿un cristiano puede sufrir la depresión? Sí, por supuesto que un cristiano puede sufrir la depresión. La depresión la puede padecer o la podemos padecer cualquiera de nosotros, ¿no? No es lo mismo hablar de tristeza que de depresión. Cuando uno dice depresión está hablando de todos estos síntomas que al principio mencionaba, pero mantenidos en el tiempo. Se habla de un periodo de por lo menos 2 semanas, ¿no? Que la mayoría de los días y la mayoría del tiempo de cada día está con este ánimo decaído la persona. Y esto en realidad, tristeza por momentos puntuales del día, podríamos decir que tenemos todos en algún momento. Nos pasa algo inesperado, nos ponemos un poquito tristes y después se nos pasa. Pero la depresión, desde el punto de vista médico, es considerado, como te digo, una enfermedad de las emociones o mental. Y cualquier persona sin duda puede caer en depresión, siendo cristiano o, siendo no cristiano. Inclusive en la escritura, en la Biblia, como después vamos a ver, hay personas específicas de la Biblia y de la historia bíblica que padecieron síntomas claramente que podemos asociar a la depresión, ¿no? Sin ir más lejos,
podemos hablar de un Jeremías y lo que él dice en Lamentaciones, ¿no? Un Elías, como de pronto vamos a ver después, ¿no? Bueno, un apóstol Pablo que en algunos momentos manifestó también algunos elementos de franca tristeza, ¿no? Y en la historia de la Iglesia, personas tan importantes, tan prominentes como Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, en su biografía se cuenta claramente de que él luchaba contra la depresión y era algo recurrente en su vida. O sea que sin duda que cualquier persona de este mundo, e inclusive cualquier creyente, puede llegar a padecer de depresión. ¿Cómo nosotros, si un cristiano o una persona común, cualquiera sea, puede tener la depresión, cómo podemos ayudarlo? Incluso si yo dentro de la iglesia voy y te digo, la verdad que estoy sufriendo por depresión, ¿cómo me podrías ayudar? Es una muy buena pregunta, Matthew, y bueno, muy práctica sin duda, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es no estigmatizar a la persona que está triste, que está deprimida, que está decaída, que está desanimada, ¿no? Digamos, no tenemos que echarle en cara la culpa por estar así, ¿no? Porque seguramente haya algunas razones y cosas que nosotros tenemos que un poco que profundizar para buscarla. Ahora, lo que tenemos que hacer básicamente es ponernos a disposición de esa persona. Quizá antes que eso está lo que tú decías, Matthew, darnos cuenta, ¿no? Estar mirando a las actitudes de las personas a nuestro alrededor, mucho más aquellos que son más conocidos, más amigos, que los conocemos mejor, y bueno, estar tratando de buscar y detectar cuando empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Cuando el ánimo está triste, cuando una persona se tiende a aislar, cuando ya no participa de las cosas que antes participaba, no le encuentra sentido a la vida, quizá empieza a hacer algunos comentarios más pesimistas, más tendientes al negativismo, inclusive hasta podría llegar a hablar de alguna idea de muerte. Y nosotros no tenemos que minimizar esas cosas. Cuando lo encontramos en alguien, bueno, sería bueno hablar con esa persona, decirle que la vemos un poquito mal, un poquito triste, que si la podemos ayudar, ponernos a disposición, ¿no? Obviamente que tenemos que orar por esa persona, pedirle al Señor que la esté sosteniendo. Quizá podamos compartirle una porción de la palabra, algo que la anime, algo que le dé para adelante, ¿no? Y en los casos más severos cuando nosotros vemos que esa persona no reacciona, quizá no quiere hablar con nosotros, se cierra, quizá tengamos que buscar ayuda, ¿no? Hablar con uno de los responsables de la iglesia, buscar ayuda profesional. Es algo que no hay que minimizarlo, ni hay que hacer de cuenta como que no pasa nada. No, sí pasa, porque puede llegar a tomar decisiones irreversibles y terribles, ¿no? Entonces tenemos que actuar. Lo primero sería eso, Matthew, que estemos alertas, que nos demos cuenta cuando alguna persona tiene algunos síntomas de depresión, que nos acerquemos, que le preguntemos qué le pasa, si lo podemos ayudar, y que busquemos ayuda o lo instemos a buscar ayuda junto con nosotros. Ese es un peso grande para los ancianos también, ¿no? Digo, siendo anciano, es un peso enorme, sabiendo que quizás alguien de la congregación que tiene depresión, ¿no? Y quizás ni nos damos cuenta, y yo pensaba por el interés que le estamos dando a un hermano, ¿no? En cómo estás, en cómo te está yendo, que quizás son preguntas que las respondemos automáticamente y decimos, bueno, estoy bien o la voy llevando. Pero a veces realmente tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Pues a veces son preguntas, digo, que quizás pasan a lo cotidiano, pues realmente las contestamos automáticamente. Pero tal cual. Tal cual como el uruguayo siempre tiende a decir ¿cómo andás? Bien, ¿no? Bien, ¿y vos? Pero a veces hay que tratar de leer entre líneas algunas cositas, quizá gestuales, quizá de lo que no es verbal, y bueno, ver el ánimo, ver el semblante de la persona, estar atento a si una persona pasó por un evento estresante, ¿no? Por ejemplo, puede ser
problemas personales, familiares, problemas laborales, una enfermedad personal o de alguien de la familia, una pérdida, un fallecimiento de alguien cercano, ¿verdad? Que eso se puede hablar como de duelo, que no es lo mismo la depresión que el duelo, pero bueno, de todas maneras tenemos que estar cerca de esa persona. Cualquier persona que haya tenido un evento vital estresante, bueno, nosotros tenemos que estar alertas como responsables de la iglesia, sin duda también, de cuando un hermano de pronto, bueno, ya no se aparece tanto, ya cuando viene tiene otra cara, otro semblante, acercarnos, interesarnos por su vida, estar orando por esa persona, ¿no? Y como te decía, a veces no es fácil, ¿no? Porque la persona no está abierta a la charla y a poder contar lo que le pasa. Y bueno, hay que ser insistente, hay que estar allí, a veces hay cosas que se pueden hablar en la congregación, en el tiempo después de la reunión, pero hay cosas que hay que hablar en otros momentos, ¿no? Ver a la persona, conversar con ella en su casa, en un lugar, en cualquier otro lugar, ¿no? Buscar la manera de que poder entablar una conversación y ver si podemos llegar al fondo de la cuestión. Pero es, como tú decís, es una gran responsabilidad y bueno, es algo que tenemos que estar siempre alerta. Sí, a eso iba también, ¿no, Mauri? De si la depresión es algo constante que entra en nosotros y queda, o simplemente es algo pasajero, es algo momentáneo. Incluso, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces decimos, estoy re estresado, pero el otro día no pasa nada. Y digo, estoy en depresión, y al otro día ya no pasa nada. Ahora, ¿eso es la depresión realmente en un solo día? ¿O simplemente, o es algo constante? Ahí está. No, la depresión es algo que se hace más constante, más permanente, ¿no? La definición, digamos, médica pone ese plazo, el plazo de por lo menos 2 semanas. Uno, de pronto un estudiante pierde un examen y bueno, está triste un día, 2, 3 días, bueno, después se le va pasando y eso no es depresión, ¿no? Eso es tristeza, es frustración, ¿no? Pero la depresión es un estado permanente y puede durar mucho tiempo, ¿no? Puede durar, o sea, el límite, digamos, como para hablar de depresión son 2 semanas, pero hay personas que hace meses que están en depresión, u otras que hace años que están en depresión, ¿no? Que ya, digamos, son cuadros como mucho más profundos y difíciles de manejar. Pero te diría que no, tenemos que tener por lo menos un plazo temporal de 2 semanas, ¿no? Como para decir, bueno, esta persona realmente está deprimida y sin duda que hay que ayudarlo y hay que buscar ayuda. Y como médico supongo que la depresión es algo común dentro de las paredes de un hospital, ¿no? De un centro de salud, ¿no? Sin duda, sin duda. De 2 maneras podríamos decir, Matthew. Una es, algunas enfermedades de por sí se acompañan de depresión, ¿no? O sea, hay depresiones que que se vinculan a enfermedades del organismo, ¿no? Por ejemplo, algunos desórdenes de tipo endocrinológicos, ¿no? Por decirlo así, glandulares, por decirlo para que se entienda, pueden acompañarse de algunos cuadros depresivos, ¿no? Cuando una persona sufre, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, cuando una persona sufre un infarto de miocardio, a veces después vienen cuadros depresivos también por la limitación de su vida que quedó después de un evento de este tipo. O sea que mucho lo vemos en la clínica y en la medicina. Pero otras veces, eso es cuando viene asociado a otra cosa, pero otras veces el motivo de consulta es la depresión. O sea, la persona se acerca al médico justamente porque está deprimida, ¿no? Y es muy frecuente, la verdad que capaz que la población general no sabe qué tan frecuente es, pero es muy frecuente en la clínica, en la policlínica de medicina general, ver muchos pacientes que consultan por cuadros psiquiátricos en general, sea ansiedad o sea depresión. Y la depresión es, como decíamos, sumamente frecuente, ¿no? Hay que buscarla, a veces que se manifiesta, como decíamos, de otras maneras, ¿no? Personas que vienen porque tienen trastorno que vienen porque tienen trastorno de la alimentación, y en el fondo lo que hay es una depresión, ¿no? Y eso también a veces es un trabajo medio de detective que hay que hacer ahí buscando la causa, pero termina apareciendo. Uh-huh.
Y entonces, pensándolo así, podríamos decir que la depresión es el primer paso al suicidio, ¿no? Yo miraba algunas estadísticas y era impresionante la cantidad de personas que se suicidaban a causa, primero, de la depresión. Vos me Claro. podrías hablar más de esto, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, el suicidio o el intento de autoeliminación, sin duda que la mayor parte de las veces lo que precede a eso, lo que está antes de eso, es un trastorno depresivo, ¿no? Una depresión mayor. La persona, como te decía al principio, uno de los síntomas más orientadores de depresión y de la severidad de la depresión son lo que se llaman ideas de muerte, ¿no? Cuando la persona tiene ideas de muerte, para que te hagas una idea, si un médico está en una puerta de emergencia y viene una persona diciendo que está deprimida, pero bueno, no tiene ideas de muerte, básicamente la va a terminar viendo quizá el especialista, el psiquiatra, un día en policlínica, ¿no? Se le va a dar pase para policlínica. Pero si una persona viene con síntomas depresivos y dicen que, bueno, que la vida no tiene sentido, que está pensando en quitarse la vida, o algún sucedáneo de alguna de esas expresiones, esa persona va a quedar internada hasta que la vea el psiquiatra, ¿no? No se puede ir, porque realmente no se pueden minimizar esas expresiones. Cuando la persona deprimida expresa eso, no solamente es una llamada de atención, sino que es algo quizá que tiene ya pensado hacer y decidido hacer. Entonces hay que tomar cartas en el asunto. Claro, hay que actuar, ¿no? Hay que quedarse esperando, ¿no? Y Exacto. pensando en esto, llevándolo a la iglesia, vi algunas noticias de pastores y líderes espirituales que se suicidaban y que pasaban por todo este proceso de depresión, así como vos decías, quizás aquel líder y pastor famoso, pero que peleaba contra la depresión. Y, y bueno, vi algunas noticias, incluso hasta acá cerca de nosotros, Argentina, Brasil, de pastores que se veían bien, pero que llegaron al suicidio, dejando una carta a través de la depresión, ¿no? De todo ese proceso. Entonces, ¿qué dirías vos? ¿Qué consejo darías vos a esas personas que están pasando por depresión? Sean líderes, ancianos y cualquier persona que esté pasando por esto. ¿Qué le dirías vos? Bueno, hay que estar cerca de esas personas, hay que ponerse al lado de ellas, ¿no? Que no pasen solas por ese proceso, que sepan que, primero que nada, que Dios está a su lado, ¿no? Que no están solas, que hay esperanza, ¿no? Aunque en ese momento no la vean, y que bueno, que está la iglesia, ¿no? Está la iglesia que Dios la ha dejado aquí, que es como una gran familia. A veces está la familia apuntalando y eso es fundamental, pero a veces quizá no está por diferentes causas la familia alrededor, pero puede estar la familia de la iglesia, la familia de la fe, para rodear a esa persona y ayudarla, ¿no? Y a veces realmente se necesita ayuda profesional y se necesita medicación, ¿no? Yo en el consultorio muchas veces he tenido que recetar medicamentos antidepresivos que no son la panacea, que no son la solución definitiva. Eso yo también se lo digo a los pacientes, ¿no? Mire que con esto no se le va a solucionar la vida, pero esto es un apoyo, una ayuda farmacológica hasta que usted encuentre la fuerza interior para salir adelante, ¿no? Y bueno, eso muchas veces también ayuda. Pero básicamente, Mati, lo que podríamos decirle a esa gente es que, bueno, que no se entregue, que hay esperanza, que no está sola, estar al lado de ellos, buscar la salida, buscar ayuda juntos y bueno, sobre todo pensar en eso, ¿no? Que Dios siempre está, aunque a veces no lo vemos, nos cuesta ver su obrar, pero el Señor siempre está a nuestro lado para ayudarnos. Mauri, antes de que pases a dejar un pequeño pensamiento, quería leerte algo que un pastor de California, en Estados Unidos, escribió y dice así: a veces las personas pueden pensar que como somos pastores o líderes espirituales, estamos de alguna manera por encima del dolor y las luchas de la gente común. Somos los que se supone que tenemos todas las respuestas, pero no es así.
Y realmente no es así, ¿no? Este pastor, si no me equivoco, estaba en la iglesia donde un pastor también allí se había suicidado. Y sin duda que es así. Eh, Así como los pastores tienen sus luchas, tienen sus enfermedades, también la gente común las tiene y todos las tenemos, ¿no? Entonces, la depresión es algo que podemos tener, cualquiera. Y ahora Exacto, vos vas a dejar un mensaje para aquellas personas que quizás están pasando por esto. Y ahí bueno, está. adelante, Mauri. A veces mucho depende también, en ese caso que vos decís, de las presiones del ministerio, ¿no? De estar, digamos, con la necesidad, como escribía ese pastor, ¿no? Con la necesidad de estar bien para otros y bueno, y dejar, digamos, para atrás cosas que uno todavía no ha podido solucionar. Para eso siempre es útil tener por lo menos un hermano cercano, un amigo, alguien que realmente nos puede ayudar directamente a nosotros más de cerca, ¿no? Pero bueno, lo que quería compartir ahora que toca esa parte, y bueno, esto lo teníamos sin duda conversado con Matthew, es lo que dice Primera de Reyes capítulo 19. No lo vamos a poder leer todo ese capítulo porque es bastante extenso, pero capaz que algunos versículos sí. Es el capítulo de la depresión de Elías, podríamos decir, ¿no? O el desánimo, el desaliento que tuvo Elías, el profeta Elías, ¿no? Para los que no saben de la historia, Elías fue una persona muy destacada de la historia de Israel y fue un profeta en el tiempo en que, bueno, Israel estaba, el pueblo de Israel estaba totalmente en idolatría, los reyes, Acab y la reina Jezabel eran totalmente impíos, alejados de Dios, idólatras y que llevaban al pueblo a la idolatría. Y bueno, a través de Elías, Dios hizo, digamos, una gran obra en el corazón, podríamos decir, del pueblo, manifestándose, en este caso, a través de una gran sequía, ¿no? Una gran sequía que termina con un enfrentamiento entre Elías, por un lado, y por otro lado, los profetas del dios falso, de Baal, ¿no? Y termina con un gran triunfo de parte de Elías cuando Dios se manifiesta y bueno, consume el sacrificio de Elías y los profetas de Baal son eliminados en ese momento. Y allí llegamos a ese capítulo 19, ¿no? Ahora, fíjense lo que dicen los primeros versículos. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea que lo amenazó de muerte, ¿verdad? Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Acá vemos que Elías estuvo profundamente triste, abatido, desanimado y podríamos decir deprimido. Quizá no lo podemos decir por la definición actual, moderna de depresión, por la cantidad de días, como decíamos con Matthew, pero en realidad ese ánimo tan depresivo, tan decaído, le llevó a querer morir, ¿verdad? A tener ideas de muerte, a pedirle a Dios que realmente le quitara la vida. O sea que fue algo muy profundo. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué Elías que era un profeta de Dios, que era un hombre de Dios, que Dios lo utilizaba en forma poderosa, que realmente Dios hacía maravillas a través de él? ¿Cómo fue que este hombre tuvo tal sensación y de desaliento? Y bueno, uno puede pensar por lo menos en tres cosas que le pasaron acá a Elías, ¿no? Que a veces nos pueden pasar también a nosotros. Una es que había estado con un intenso estrés muy reciente, ¿no? y muy prolongado, ¿no? En la historia anterior, si ustedes leen los capítulos anteriores, Elías había estado viviendo primero en un río, solo, allí, que los cuervos le traían comida para alimentarlo, que tomaba agua del río, del arroyo de Kerit, hasta que después se mudó para
el exterior y fue a vivir con la viuda de Sarepta, y también allí estuvo escondido, y después cuando volvió tuvo toda esa montaña rusa de emociones con el Monte Carmelo y los profetas de Baal. O sea que realmente había estado con días muy agitados y muy estresantes, podríamos decir, Elías. Y saben que el estrés, la ansiedad, la tensión, podríamos decir más que nada, mantenida, bueno, puede generar sentimientos de tristeza, de desánimo, de depresión. Pero además había pasado algo más en Elías, y era que probablemente él había pensado que el tema de la idolatría, el tema de ese pueblo tan apartado de Dios, se iba a resolver definitivamente con aquel enfrentamiento en Carmelo. Y se encontró con que el problema no se había resuelto, que los reyes seguían donde estaban y que ahora lo buscaban para matarlo. O sea que quizá puede haber habido en su corazón un poquito de frustración, unas expectativas no cumplidas, ¿verdad? Y a veces nos puede pasar también a nosotros eso, ¿no? Las expectativas que no se cumplen o que se frustran según lo que nosotros esperábamos, puede traernos sensación de desánimo, desaliento, depresión. Y la otra clave la vemos acá en el versículo 3, y es que dice, viendo pues el peligro. O sea que Elías en este momento, cuando fue amenazado de muerte, miró el peligro, puso sus ojos en el peligro que estaba padeciendo, y no en el Dios que lo estaba protegiendo. Mayor peligro había tenido hace poquito tiempo estando en medio de ese Monte Carmelo y en medio de esos ejércitos de idólatras. Pero ahora, de alguna manera, él centró su mirada en el peligro y no en el Dios que lo estaba cuidando, protegiendo y al que él servía. Y sin duda que eso fue un factor fundamental para que él decayera su espíritu y se deprimiera, se entristeciera. Así que ahí por lo menos tenemos 3 cosas a destacar que pueden explicarnos este desánimo profundo de Elías. Pero lo otro que les quiero mostrar, que está muy claro y muy, muy interesante en este pasaje, es el tratamiento que Dios le dio a este desaliento, desánimo y depresión de Elías, ¿no? Dios no hizo la vista gorda, no minimizó esto que le estaba pasando, sino que lo trató con mucha compasión y acercándose a Elías, como vamos a ver. Dice acá que primero lo que pasó es que Dios le mandó un ángel que le tocara, que estuviera con él, ¿no? Y que le dijo, levántate y come. Y ahí se encontró con una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió. Es decir, de alguna manera se empezó a ocupar de él, a cuidar de él. Este profeta que quizás se sintió en ese momento desamparado, olvidado, empezó a disfrutar de los cuidados personales de ese Dios que lo amaba, de ese Dios que lo tenía en cuenta y que se ocupaba de él. Y eso sin duda que tiene que haber empezado a hacer un efecto en su corazón. Pero después le dijo, mirá, levantate, come porque el largo camino te resta. Y vemos ahí en los versículos siguientes que Elías caminó un larguísimo trecho y llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y Dios le preguntó qué hacía aquí. Elías le expresó que había quedado solo, que nadie estaba con él, que todos estaban en idolatría, y expresó lo que tenía él en su corazón. Ahora miren lo que Dios le dijo. Dice, sal fuera, versículo 11, y ponte en el monte delante de Jehová. Y se escuchó un terremoto y se escucharon algunas manifestaciones espectaculares, y al final un silbo apacible y delicado que hizo que Elías se cubriese con un manto y saliese. Dios se le manifestó en una manera personal y particular a Elías. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque él se había enfocado en el peligro, como decíamos, y no en Dios. Y ahora Dios lo estaba reenfocando.
que viese y que volviera a percibir que era Dios el Todopoderoso, el omnipresente, el omnisapiente, el que lo tenía en su mano y el que tenía en cuenta todas las cosas de su vida. Y no solamente estaba disfrutando primero de los cuidados de Dios, sino que ahora estaba disfrutando de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios. Y sin duda, cuando uno está así de desanimado, lo que necesita es volver a saber, a sentir y a creer que Dios está con uno, que Dios está a nuestro lado, que a pesar de todo lo que nos ha ocurrido, Dios está con nosotros. Finalmente dice aquí que Dios le dijo que se levantara, versículo 15, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y después le empezó a dar otros encargos específicos a Elías. Aquel Elías que pensaba que estaba acabado, que tenía que morir, y Dios le dijo, no Señor, yo tengo un plan para tu vida, yo tengo una misión que necesito que tú cumplas, yo tengo cosas para que, un camino de buenas obras para que tú camines y vivas una vida significativa, también a partir de ahora. Y qué bueno que es pensar en eso también, ¿no? Cuando nosotros estamos desanimados, saber que Dios, nuestros tiempos están en manos de Dios. Y como dice también allí en Efesios 2:10, Dios ha provisto un camino de buenas obras para que andemos por ellas y para que de esa manera glorifiquemos a Dios y de esa manera sirvamos a Dios. Dios tiene un propósito para nuestra vida y Él no ha desistido de su propósito. Puede ser que nosotros estemos desanimados, pinchados, pero Dios no. Dios todavía sigue teniendo un propósito para nosotros. Y es como que te dice, bueno, yo sigo insistiendo contigo. Yo quiero utilizarte. Yo quiero que tú cumplas con una misión específica para tu vida. Y finalmente, Dios le dice en el versículo 18, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. No solo le dijo que tenía planes para su vida y propósitos que él debía cumplir, sino que también le dijo, y mirá, Elías, que en realidad no estás solo. No estás solo primero que nada porque yo estoy contigo, pero además no estás solo porque yo tengo a otros como tú. 7,000 cuyas rodillas no se habían doblado ante el enemigo, ante este Dios falso Baal. Y nosotros también necesitamos saberlo cuando estamos en aflicción, cuando estamos en depresión, cuando estamos en desánimo, que no estamos solos. No estamos solos porque Dios está con nosotros y no estamos solos porque la iglesia, como decíamos hace un ratito, está con nosotros. Porque los hermanos, como dice el apóstol Pedro, en todo el mundo los hermanos están padeciendo las mismas cosas que nosotros estamos padeciendo. Y hay creyentes que en toda la redondez de la tierra y en toda la historia de la iglesia han pasado por cosas similares y quizá sin duda mucho peores de lo que nosotros estamos viviendo, y han salido adelante y se han mantenido fieles y han encontrado su consuelo, su fuerza y su motivación en el Señor. Y eso sin duda que es un tratamiento también. Así que encuentro que Dios lo trató de por lo menos 4 maneras. Primero, cuidó de su vida, particularmente de su físico incluso, ¿no? Le dio cuidados especiales, ¿no? En segundo lugar, le hizo entender que Él, el Todopoderoso, estaba con él, ¿no? Le dio como una porción especial de su presencia, podríamos decir, una manifestación especial que Elías pudo percibir y pudo disfrutar. En tercer lugar, le dijo, yo tengo planes para tu vida, yo tengo un propósito que voy a cumplir con tu vida. Seguí en mis manos, yo te quiero usar. Y en cuarto lugar le dijo, no estás solo, tengo otros como tú que son fieles, que van para adelante y que también están en mis caminos y están en mi obra. Y bueno, es diferente
encarar el resto del camino de esa manera, ¿verdad? Y a partir de este momento vemos lo siguiente de la vida de Elías, es que se encuentra con Eliseo, su sucesor, empieza a caminar junto con él, empiezan a tener una relación preciosa de maestro y de alumno, y bueno, ya su vida sigue adelante. No solamente no se termina su vida, sino que tenía realmente mucho camino por delante y muchas buenas obras de Dios para cumplir en su vida. Y nosotros también podemos sacar esa lección para nosotros, Matthew y todos los amigos que están escuchando. Dios, primero que nada, Dios nos ama, ¿no? A pesar de nuestra depresión, a pesar de nuestro desánimo, Él cuida de nosotros y por eso nos dice que echemos nuestra ansiedad en Él, porque Él cuida de nosotros. Además, Él quiere estar con nosotros en manera especial, quiere que le busquemos su presencia de manera especial, y ahí va a estar la energía que necesita nuestra alma. Y además, Él tiene un plan para nuestra vida y tiene compañeros de camino fieles dentro de su pueblo. Y eso creo que es una palabra de mucho ánimo para todos. Muchas gracias, Mauri, por haber compartido esto. Y realmente es así, ¿no? Llegar al punto quizá de perder la esperanza. Y quizás nosotros, sin duda que nosotros estuvimos quizá en esos zapatos, ¿no? De no tener esperanza, de tener todo quizás material, pero no tener algo que nos llene realmente. Entonces, amigo, amiga, si nos estás escuchando, este es nuestro mensaje. Realmente, en Cristo hay esperanza y es lo que queremos decirte. La depresión es un punto, pero hay muchos otros puntos. Entonces, nosotros con Mauri hemos encontrado esta esperanza en Cristo. Así que queremos compartirte esto, que en Jesús hay esperanza. Y agradecerte, bueno, Mauri, nuevamente por estar acá con nosotros compartiendo este tiempo. Y bueno, despedirnos de todos los que están mirando. Vamos a dejar un número por acá abajo para que si realmente estás en esta situación de depresión, en donde quizás no tenés a nadie con quien hablar, escribinos, llamanos. Vamos a estar ahí. No sé de dónde sos, no sé qué situación estás viviendo, pero llamanos. Podemos hablar, tomarnos un tiempo. Así que bueno, gracias, Mauri, y damos por terminado. Gracias a vos.